Benvides a Homines Dubitantes. Continuamos con esta temporada con un dialogismo más con Germán, esta vez para comentar lo que ha sido el último episodio, la cotidianidad de lo incierto. Así que nada, Germán, si quieres charlamos un poco sobre el tema, qué tal te parece esto de hablar de la incertidumbre y de dudar de lo incierto y demás, y a ver qué sale, como siempre. Pues Benvides lo primero y nada, gracias por tenerme otro día aquí. Y es un tema, a ver, ¿a quién no le interesa esto? Claro, pero vamos, es un tema que a mí me fascina mucho. Y me fascina mucho en concreto una cosa que tú tocas desde el principio, que es la dialéctica entre certidumbre e incertidumbre. Porque me parecen que las dos son bastante fascinantes y creo que hay ahí como una tendencia, incluso en la historia de la filosofía, a reflexionar sobre la duda, a reflexionar sobre el valor, la utilidad. Bueno, pues no desde, pero por ejemplo Descartes es un ejemplo clarísimo de esa duda radical, ¿no? Y a mí me fascina como la dialéctica entre ambas cosas, que tú la tocas con una cita de Ortega que me gustó mucho, que no la conocía. Y bueno, yo creo que la duda, en cierto sentido, probablemente es una forma de hablar, no temporal estricta, pero se puede concebir como primera, porque antes de dudar no hay nada de lo que hablar, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho cómo sobre esa duda que nos asalta constantemente en muchas cuestiones que tú tocas, la ética, la muerte. Una cosa que tocas un poco menos, pero que yo creo que podemos hablar un poquito hoy a lo largo de la charla, que es la otredad. Creo que es otra cosa que nos hace dudar mucho, la relación social con el otro. Y a mí me sorprende mucho también, la duda no me sorprende tanto, la duda me hace pensar mucho, porque dudo y porque dudo sobre ella y pienso sobre ella, como tú dices, pero también me fascina bastante y creo que a veces se habla poco, no se tiene en cuenta, porque yo a veces me pregunto si no seremos los que dudamos los que más hemos escrito, entonces hemos escrito mucho sobre la duda. Algo que tú has tratado, me hace pensar mucho algo que tú también has tratado en el podcast, que es la brutal capacidad de generar certidumbres tapando nuestras dudas que tenemos las personas y cómo a veces no somos conscientes, pues como decía, de esa dialéctica. A mí me fascina mucho una idea antropológica de la que tú sabrás probablemente mucho más que yo por tu especialidad, que es, bueno, esas evidencias que hay de que el neolítico trajo como un decaimiento en la calidad de vida, una bajada en la esperanza de vida, la aparición de las caries, de la mala salud bucal. Cuando digo el neolítico me refiero en concreto además al descubrimiento de la agricultura. Y siempre sobreinterpreto eso filosóficamente, que no tiene por qué ser una realidad precisa, como que las personas eligen esa, por lo menos, ilusión de seguridad que da el ciclo, que tú has hablado del ritual y del ritual no estrictamente religioso o no aparentemente religioso en tu podcast, de esa seguridad que da el ciclo y que la necesitamos sobre la incertidumbre. La vida creo que es un poco un combate a cuerpo con la duda, como dices tú, pero a veces también es un combate a cuerpo con la certeza, porque ambas, duda y certeza, hay que elegir un poco cuándo acudir a ellas. Y bueno, esto como introducción de un poco la conversación de hoy y de cómo te la quería plantear. No sé qué piensas de todo esto. Sí, bueno, la verdad es que has tocado, yo creo, el tema como más esencial que de alguna forma vertebra la línea argumental del episodio. O sea, yo lo que quería traer sobre todo es, por un lado, quitar como a veces esta idea de duda como especie como de herramienta filosófica y de círculos como muy intelectuales y como que, como que la duda solo surge como en momentos así de una intelectualidad como muy profunda. Y lo quería llevar un poco a la incertidumbre que realmente vivimos en nuestro día a día, desde la incertidumbre más banal hasta incertidumbres pues quizás más de peso más incluso metafísico, ¿no? Que igual
no utilizamos la palabra metafísica de manera tan común, pero sí que abordamos ese estilo, ¿no? Temas de existencia, de muerte, de felicidad, infelicidad, quiero decir, temas como más también poéticos que también mencionabas. O sea, quería traer un poco como pues eso, como la duda surge en lo cotidiano, en nuestro día a día. Bajarla un poco de ese podio de la historia filosófica. Pero bueno, no solo eso, sino también cómo lidiamos con las estrategias de abordar la duda. Por eso citaba a Ortega también cuando hablaba del terremoto y de la duda dudada y este tipo de cosas, sobre todo para ver cómo los seres humanos afrontan pues ese conflicto, ¿no?, al que tú mencionabas, entre la certidumbre y la incertidumbre, entre aquello en lo que nos podemos agarrar y entre aquellos en lo que se nos va de las manos. Es como extremadamente incierto y no le podemos dar respuesta y tenemos que vivir con esa duda. Los rituales, efectivamente, pues pueden ser una manera de afrontar esta incertidumbre, como decías. O sea, no tienen por qué ser rituales extremadamente religiosos y pomposos y súper solemnes, sino que puede ser una ritualidad también extremadamente cotidiana, un poco al estilo de definición de ritual que hace pues, el antropólogo español Lison Tolosana, como comportamiento que genera significado. O sea, que genera algo en lo que nos agarrarnos, una especie como de ancla a nuestra existencia vital. Y aunque estas conversaciones, como digo, pueden sonar siempre como muy filosóficas y muy intelectuales, en realidad es que convive con nuestro día a día muchísimo. Y sobre todo cuando hay como estas no sé, casi como imaginaciones sobre el futuro, qué será de mí en X años, si realmente quiero continuar con el trabajo que estoy haciendo, si realmente, yo qué sé, estoy contento como estoy ahora, o dónde vivo, o con quién estoy, mi pareja, etcétera. Es decir, como llevar también la duda, cómo lidiamos con la duda incluso a esos momentos también más cotidianos. Así que, no sé, o sea, me gustaría saber también cuál es tu opinión en ese sentido sobre también eso, en plan, ¿qué estrategias de crear certidumbre has podido también tú observar o qué opinión tienes sobre ellas? Si también hay algunas como de manera más estructural, si son más individuales, este tipo como de cosas más comparativas también. Pues mira, yo pienso que es fundamental, o sea, hay una especie como de degradación de lo que somos los seres humanos en el mundo laico contemporáneo, y digo laico porque a veces haber abandonado la religión convencional, yo soy súper crítico con los monoteísmos, pero no tanto con el concepto de pensamiento religioso en general. Es como que nos vivimos en una especie de dialéctica de la Ilustración, ¿no? En la que todavía no entendemos bien, que todos filosofamos, todos tenemos dudas existenciales, todas tendemos a los rituales cotidianos. Es como que creemos que no somos metafísicas en absoluto. Y eso es simplemente una mentira, porque luego te vas a cualquier cultura tribal que creemos, es también una construcción occidental, pero que se parece cómo viven a cómo se vivía hace mucho tiempo, y aunque haya muchas mentiras en eso, también hay algo de verdad, y tienen una conciencia de su riqueza, aunque es un poco hippie, espiritual, pero que también es una riqueza filosófica, porque es algo que podemos tocar luego, que religión y filosofía, aunque la filosofía es una cosa concreta, que nacen de diferentes maneras en diversos núcleos culturales, pero vamos, que ese creer que no creemos y ese creer que no dudamos y ese creer que no tenemos esas preocupaciones metafísicas, que además no surgen solo con la muerte, por eso me interesa mucho lo de traer el contacto con el otro, la certidumbre y la angustia que asalta en la relación con tus conocidos es tremendo. Confiar en otra persona, porque además tú pensando en cómo eres tú mismo, la idea que te haces del otro siempre es difusa, porque no somos entidades tan claras. Entonces, todo amigo que hagas va a ser susceptible de traicionarte. Entonces, ahí hay un acto de fe, un acto de confianza muy grande y al mismo tiempo una gran incertidumbre y una gran angustia. Y pensar que no creemos, que no tenemos como estructuras mitológicas, que la ideología no es una forma, entrando en ella el nacionalismo, las creencias políticas. La diferencia que puede haber entre una religión monoteísta
Y la mente de una persona de la era de las ideologías y de las posideologías no es mayor que la que hay entre un religioso de los tres grandes monoteísmos, que se parecen muchísimo si te alejas un poco, y una persona que haya crecido en un ámbito budista o hinduista. Porque al final son sistemas de creencias. Y entonces me encantaba, hablando de ejemplos cotidianos, el ejemplo de Yados, que son esas subreligiones bananeras bueno, bananeras son, bueno, en el sentido chapuceras, porque bananeras es un término bastante chungo, pero en el sentido de hechas improvisadas de la nada y totalmente cutres que surgen, pero que al mismo tiempo son curiosas porque tienen un montón de estructuras parecidas a las de las religiones tradicionales o a las de los sistemas religiosos. Entonces, el burpees que de Yados es un rito. Ojo que a mí no me gusta mucho que la gente se meta tanto con Yados, porque al final Yados es como una manifestación caricaturizada de algo que nos pasa a todas y parece que por reírte de los 120 desgraciados que siguen hallados, parece que eso no sea un síntoma de lo que nos pasa a todas, que es que no sabemos lidiar con la incertidumbre ni con la creencia. Porque ¿de qué se alimenta Yados principalmente? Pues Yados es esencialmente un incel que se alimenta de que una cosa que era toda una institución en la que se creía que era la masculinidad, afortunadamente, porque estaba llena de mierda, se está derrumbando. Entonces llegan profetas neoconservadores que te hacen sentir que la levantan. Y además es patético porque utilizan discursos racionalizados, que eso pasa muchísimo con los ínceles, que te hablan, no, esto es así, y te hablan de algo que es totalmente dogmático, como si fuese fruto del sentido común, porque no entienden que son creyentes. Y no hay ningún problema con ser creyentes siempre que sepas distinguir entre lo que piensas porque crees, porque necesitas creerlo, entre lo que es un axioma y lo que es pensamiento crítico. Y solo con pensamiento crítico no llegas al final del día. Necesitas no dudar de todo, porque la duda te ahoga. Podemos hablar un poco más de eso más adelante. Y eso es un poco lo que pienso, ¿no? Esa es la respuesta que te puedo dar. No sé qué te parece. Sí. No, es clave porque precisamente yo el ejemplo de Yados que traía era como un ejemplo de estas estrategias que se crean precisamente, como bien dices, para lidiar con lo incierto. Entonces, claro, se crean esta especie como de, pues eso, como de sentar cátedra, de visiones del mundo, de estas cosas son así, lo que tienes que hacer es hacer burpees y invertir y tener 15.000 euros en el banco antes de los 22 años, que es un poco la filosofía esta. Y que en verdad, es verdad que la manera en la que interactúan y tal no se diferencia de algunos cultos, ¿sabes? O sea, de esa ritualidad quizá que entendemos como más religioso o espiritual. De hecho, me parecería como muy buen apéndice a tu ensayo sobre el capitalismo como religión, hacer como un apéndice de este tipo como de, pues eso, de sectas, porque se comportan como tal, te separan de los núcleos familiares, pues eso, te individualizan, se crea como un líder que es una especie como de... Y además que es curioso cómo evoluciona el discurso. Yo, o sea, estoy seguro de que se van a crear tesis sobre este tipo de... Porque no es solo Yados es un ejemplo de otros muchos, porque es curiosísimo cómo evoluciona el discurso. O sea, al principio es un discurso como más de negocios, como más inserto en la estructura capitalista, tal, pero es que está adquiriendo ya rollo de ser el enviado de Dios. O sea, ya incluso, además un Dios un poco que me recordaba a estas traducciones que se hacían de Séneca en los años 40, financiados por el regimiento, o sea, por el régimen y por la falange y tal, en el que ponían a Séneca como el primer cristiano. Es decir, como que el estoicismo y el cristianismo, y en concreto el catolicismo, eran como básicamente lo mismo, ¿sabes? Entonces, este tipo cita a Marco Aurelio, pero a su vez te habla de la voluntad divina de Dios Padre, ¿sabes? O sea, es una especie también de ejemplo de estas espiritualidades que son muy comunes ahora, sobre todo pues en la posmodernidad que se llama, de que son un poco lo que llaman como el mercado de las religiones. Gente que a lo mejor, pues eso, cree en la energía zen, tiene una estatua de Buda en su casa, pero a la vez un crucifijo, y de vez en cuando hace lecturas, pues yo qué sé, de sufí, del islam sufí, ¿sabes? O sea, como que van cogiendo de aquí y de allá, creando como su propia religiosidad y su propia espiritualidad, y es un poco también un devenir de los acontecimientos que estamos viviendo con este ejemplo. Entonces,
el ejemplo de Yados es precisamente eso, cómo se han creado estrategias, pero que el hecho de que se creen estrategias no debe disipar la duda, digamos. Es una manera como de lidiar con ella, pero hay que dudar también de esas estrategias. Obviamente, como bien dices, y quizás podemos entrar ahora en eso, no se puede permanecer todo el rato en la duda, ¿no? Que era lo que decía Ortega. En el momento en el que dudas la duda, ya la duda se muere, porque, ¿sabes? La duda es indudable en sí misma por contradicción. Entonces, bueno, era esta idea, ¿no? De poner ese ejemplo de Yados como un ejemplo posible, pero puede haber 1000. Y otra cosa, y es observando esas estrategias, cómo nosotros también podemos interactuar con ellas, ponerlas en tela de juicio, ¿sabes? Dudar también de ese tipo de incertidumbres. Y hay una cosa que has dicho antes que me parece muy relevante porque puede ser también un tema para posibles episodios, que es precisamente eso, romper esa dicotomía, ¿no? Quitarnos como esta idea platónica de que solo los filósofos son los que pueden como interactuar con su mundo y dudar y hacer filosofía. O sea, al menos su filosofía un poco cotidiana, porque obviamente la gente que se dedica a la filosofía, que estudia filosofía, que era un poco lo que decía en el episodio, pues obviamente eso es, digamos, otro nivel. Pero yo me hablo como más a la filosofía más cotidiana, la filosofía más de raíz, que es donde va la idea del Homo dubitans, ¿no? De las dudas metafísicas, existenciales, éticas, cuando hay conflictos éticos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que romper esa duda platónica, como que parece que solo los filósofos pueden eso, dudar y hablar del mundo y de qué está ocurriendo y ese tipo de cosas. Y luego también quitarnos también esta idea como de cultura súper cerrada, intelectual, ¿sabes? Como que la duda que puede tener un carpintero sobre su familia vale menos que una duda cartesiana sobre la idea de la realidad o algo así, ¿sabes? O sea, como que se crea una jerarquía de la duda a la que yo no termino de ver coherente. O sea, ¿por qué hay dudas que valen más que otras, no? Sería un poco como la pregunta. No sé también cuál es tu opinión en ese sentido. Bueno, mi opinión toca un poco con lo que te decía antes, de que hay como una degradación de la imagen que tienen las personas de sí mismas a nivel, se puede decir metafísico porque suena más abstracto, pero precisamente en la línea de lo que tú dices, bajando el discurso a nivel filosófico, que es una palabra que es bueno, significa el amor por el saber, pero en general tiene que ver simplemente por preguntarse por los principios de la existencia. Y una cosa importante que creo que dices en algún momento es que no es diferente tampoco del impulso religioso. Y bueno, es un poco repetir lo mismo, pero es que me parece muy importante que realmente es algo que lo que tú defines, que es una cuestión solo de élites. Otra cosa es que luego exista Platón, que tiene una sofisticación de discurso que puedes pasar toda tu vida estudiándolo y nunca lo entenderás del todo. Y yo soy antiplatónico, pero realmente te enfrentas con una persona que dices, ¿cómo ha podido pensar todo esto y todo lo que no estoy llegando a entender y cómo puede estar de esta actualidad? O sea, eso existe y se entrena también. No es desprestigiar como esa filosofía académica, pero la idea de que efectivamente tus conflictos existenciales no valen nada, primero, es reciente, es una cosa muy de nuestra sociedad. Segundo, tiene que ver con una desvaloración del individuo, a pesar de que teóricamente somos tan individualistas. Por eso yo me gusta decir, tengo un eslogan, que es que somos más solitaristas que individualistas, que está relacionado. Cuando tú eres más fuerte como individuo, pues, tienes más herramientas también para lo comunal. Cuando vales menos, te merece menos la pena unirte con otras para hacer cosas. Entonces hay como una degradación ontológica del ser humano, pasa por una degradación ontológica de lo que era el ser humano moderno, que es el sujeto, y eso es muy triste. Y aunque lo diga en palabras tan abstractas, se reduce a algo, pero que simplemente es muy parecido a lo que has dicho tú, que de repente es como que tu vida simplemente es trabajar, no plantearte las cosas. Probablemente, después de toda la dogmática que había en el cristianismo, por la forma maravillosa en la que funciona la represión de la ideología, que es un misterio, no se sabe bien por qué funciona así, ya Hegel le empieza a dar una explicación casi como mesiánica, pues de alguna manera
que eso casi está en Marx también. El capitalismo se dio cuenta de que el individualismo ponía muchos palos en la rueda a las dinámicas de poder y se entendió poco a poco que lo más útil era hacernos creer que este es una cosa agustiniana, ¿no? Un proceso parecido ya lo hizo San Agustín, que este es el mejor de los mundos posibles. El mejor no lo pensamos porque sabemos que es una mierda de mundo, pero que es el único de los mundos posibles, que trabajar es una cuestión de sentido común, que no hay en ello mucha vuelta, que las cosas no podrían ser de otra manera. Pues eso conduce, lo que tú dices, a un fatalismo tremendo, que tiene que ver con no dudar, pero y vuelvo un poco a lo de antes, que tiene que ver con ni siquiera tener conciencia de todo el rato en el que estás creyendo, que para mí, insisto, que creer es positivo y muchas veces terapéutico, pero date cuenta de que no hay nada racional en querer un Lamborghini. Mira, historias cotidianas. Yo estuve un tiempo en una radio anarquista y tuvimos un problema con unos chicos que no eran anarquistas en absoluto, que eran muy majos, pero en un momento dado nos dijeron, hombre, es que todo el mundo quiere tener un yate. Y nos lo decían a todo un atajo de ahí como de rapaos o greñudos con crestas y les miramos todos, pero ¿cómo que todo el mundo quiere tener un yate? O sea, mucha gente quiere tener un yate, pero ni siquiera has pensado que todos nosotros, ¿no? ¿Sabes? Que no estás en el sitio donde la gente quiere tener un yate. No se lo habían planteado. Les parecía como de lógica. Pero eso es Thorstein Veblen, ¿sabes? Eso es consumo ostensible. Tú solo quieres tener un yate porque es un símbolo, pues como todo el mundo en el siglo XVI quería tener una cierta nobleza, aunque luego se muriesen de hambre como los hidalgos, porque es la valoración simbólica de la época, que es por lo que los seres humanos, por una cuestión de creencia, perdemos el culo y no hay una conciencia de eso. Entonces, si no sabes lo que crees, no por sentido lógico, no por logos, sino porque lo crees, porque es una creencia, si no sabes lo que son axiomas en tu vida o dogmas, es que ni siquiera empiezas a dudar, porque ni siquiera te mueves en la dialéctica básica de la filosofía, que es de lo que estamos hablando hoy, que es la dialéctica entre certidumbre e incertidumbre. Entonces, bueno, lo cuento muy airadamente porque es que me parece un problema político. Me parece un problema político en el sentido amplísimo de la palabra, de nuestra vida diaria y de cómo aprender a cómo mejorarla. Sí, o sea, ese es el tema. Así es que, a ver, yo entiendo, y lo decía un poco en el episodio también, que claro, la duda es muy molesta. O sea, la gente la evita porque es normal. O sea, es lo que decía Ortega, ¿no? Es que es adentrarte en el terremoto. O sea, porque además las dudas son muy curioso porque tampoco las dudas son como individuales, vamos a decir, como que las dudas pueden desencadenar nuevas dudas. Entonces, como que al final es como tirar de un hilo y ya llegas a un punto en el que te replanteas una cosa y te hace replantearte absolutamente todo. O sea, ya no sabes un poco dónde estás. Entonces, es muy curioso también cómo interaccionan entre sí las dudas. Y es un poco también trayendo el tema que comentabas de la otredad, cuando también dudas, cuando ves a alguien también que a lo mejor lo tienes como uno de tus pilares vitales, sumergirse también en ese lago de la duda, ¿no? Y también te hace dudar a ti. O sea, como que la duda a veces también incluso se contagia, como si fuese una especie de virus, vamos a decir, ¿no? Y ocurre también, ¿no? Esta interacción de la duda con los otros, con la interacción de los otros, con la observación del otro, etcétera, etcétera. Eso es muy, muy interesante, pero bueno, también es, claro, es lo que comentas. O sea, al final, ejercitar la duda, porque o sea, hace falta también posicionarse volitivamente, quiero decir, a la duda también tienes como que querer ir, vamos a decir, porque si no, si la duda viene a ti, como que siempre vas a intentar como evitarla, ¿no? Vas a intentar como hacer esas estrategias que decíamos, de intentar como bueno, o crearte axiomas, que es lo que tú dices, que son como indudables, como, a ver, todo el mundo quiere un yate, eso es así, con lo cual toda mi vida va a ir orientada, ¿sabes?, a conseguir eso. Y es un poco también lo que intentan crear los ejemplos que poníamos antes de Yados. O sea, como que te generan una necesidad para crearte como un pilar, como un objetivo vital, y entonces que no dudes sobre ello. O sea, no dudes que tu objetivo es tener éxito en esta vida. Tu objetivo es tener dinero, 3 coches, una mujer, una mansión y vivir en las afueras de Miami, yo qué sé, ¿sabes? O sea, como que te generan también estos objetivos, porque sin esos objetivos también puedes estar perdido, pero el no dudar esos objetivos son los que al final te hacen ir como si fueras un autómata, ¿sabes? Como una especie de,
pues eso, realmente es lo que quiero, realmente es lo que voy a conseguir, realmente están mis posibilidades conseguir ese objetivo, porque si no al final, ¿sabes? Creas esa especie como de elemento de pilar vital, pero toda tu vida se ve lastrada porque precisamente no has ejercitado la reflexión sobre ese objetivo vital. O sea, no has introducido la duda en esa ecuación. Con lo cual, al final es como, y es lo que tú dices, el tema es que esto es tan extendido que al final, claro, es un problema político. O sea, a nivel también de cómo se organiza la sociedad, más a temas políticos, de temas también de, pues yo qué sé, en general, ¿sabes? En plan, desde las condiciones laborales hasta temas incluso de geopolítica, de política exterior, etcétera, etcétera. Claro, la gente no se replantea tampoco o llega hasta ciertos límites, ¿no? Entonces, también para mí es un tema muy interesante saber, yo qué sé, cuál es ese proceso, o si hay un proceso, o igual ni lo hay, ¿eh? De hacer como que esas personas sean invitadas a la duda. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, como que hay algún tipo, se decía mucho cuando habían los recortes en la educación pública, en la asignatura de filosofía, que decían, bueno, la asignatura de filosofía puede ser una herramienta, ¿no? Para eso, en plan de, como que van metiéndote esa reflexión, ese ejercicio como, bueno, de replantearte ciertos problemas éticos, ver también lo que han escrito otras personas sobre ello y como que eso también te puede llevar a la vida diaria. Pero realmente funciona, o sea, puede haber una especie como de filosofía más cotidiana, más horizontal, que de alguna manera despierte esa alma dubitans que de alguna forma llevamos por ser seres humanos, quiero decir, por nuestra capacidad de raciocinio y también de ser irracionales, que es también lo que tú dices. Bueno, sí, sin duda. Yo hay una cosa que pienso mucho, ahora hace poco con un amigo, en lo que tú comentas y en otros campos de la frustración política desde gente que esté incómoda con el capitalismo, que es mucho una cuestión de números. O sea, todos, no es mi caso, pero todas hemos conocido a gente que le cambió la vida a una profesora de filosofía. Es normal. Claro que funciona. Pues, por ejemplo, años después de ese programa de radio, ahora un amigo mío, yo estoy ahora un poco, me mudé de ciudad y estoy un poco desconectado, ya volveré del activismo, pero ahora un amigo mío está en un centro social con una chica que entró en el rollo porque escuchaba ese programa, que lo escuchaban 12 personas, pero bueno, esta chica era adolescente, es mucho más joven que yo, entonces yo creo que es mucho un problema de números, claro que funciona. Lo que pasa es que, bueno, numéricamente pues el anticapitalismo en sus diferentes versiones va perdiendo. Entonces, si hay todas las actividades, o sea, las cositas que se hacen resultan frustrantes, pero porque si lo comparas con las cantidades de sucursales de banco, de clases, bueno, yo soy súper crítico con el sistema educativo, aunque, claro, o sea, no, si se plantea como la alternativa que no exista, pues tampoco es la solución. Pero vamos, primero de Foucault, yo sí pienso un poco que tiende más a la represión que a la emancipación intelectual. Entonces, si comparas todo lo que se hace de un lado con todo lo que se hace del otro, no es que sea difícil despertar, porque tú, a ver, estás hablando del dudar, pero es que al final la gente duda de todas maneras, por eso existe Yados. La angustia está ahí, lo que no se les da es herramientas para lidiar con ellas solas, porque al final ese dudar que te lleva a otro dudar tampoco es tan terrible. Luego hay individuos, pero no todos somos Kierkegaard. Que eso los valle, o sea, no todos vivimos en esa angustia tremenda, o sea, se puede dudar y llegar a una situación de vida en la que dudar te ha hecho estar mucho más tranquilo. O sea, yo creo que a mí dudar me hace estar mucho más tranquilo, porque si no, estaría enfrentándome a cosas que no me quiero enfrentar o que no quiero vivenciar, y por haber dudado de ellas, desde situaciones laborales tal, pues yo una vida mucho más confortable en realidad. O sea, que no, la duda no es solo la angustia, también es las herramientas para resolverla.
Y bueno, pues eso, que creo que es una cuestión de números. Te quería introducir otro tema también, que es recordar, barriendo para casa, pero porque es algo que se me ha quedado en el tintero antes, barriendo para casa porque es de lo que te empezaba hablando antes, que tú citas a Zambrano, que ella va un poco en esta línea. Yo nunca la he leído mucho, lo sé simplemente de cultura general, que es que bueno, la filosofía nace en la religión. La historia de la filosofía es mayoritariamente, no solo, pero una historia de pensadores religiosos y luego que la historia de las personas es una historia de gente que se planteaba las cuestiones importantes de la existencia, pero no solo las metafísicas, también las políticas. O sea, que el tema y que al final te las planteas igual. Y podemos, si quieres, volver para cerrar hallados. Y un poco por reforzar tu discurso, el discurso de tu capítulo una vez más, que no es una solución. Lo que te dicen de haz lo que hace todo el mundo es mentira. Si además el mundo se está cayendo a pedazos, vivimos en el continuo colapso y nos pasa una cosa, hablando de nuevo de la inevitable certidumbre que tiene la vida, porque tanto la certidumbre como la certidumbre, ambas son muy tenaces. Entonces hay que saber acudir a ellas y librarse de ellas. Bueno, pues en esa línea decía Cortázar que el ser humano es el único animal que se acostumbra incluso a no estar acostumbrado. Entonces, esa tendencia a la costumbre que el sistema de alguna manera, porque el sistema no es exactamente nadie, pero la ideología de nuestro tiempo explota, tú te vas acostumbrando, pero el mundo se está cayendo a pedazos. Dentro de poco no podremos comer cacao. Hace nada estuvimos encerrados porque hubo una pandemia mundial. Estamos en una situación de guerra fría más cruenta o tan cruenta como la de los 80. Y nos hacemos muchas menos preguntas al respecto, precisamente porque tenemos cada vez más fatalismo. Pero la angustia, cuando tú cesas de hacerte preguntas y pensando en la relación con los otros, que decíamos antes, en lo más cotidiano, te va a saltar igual. Por eso gente súper normal acaba en yados. O sea, que es una trampa, es una mentira. Entonces, bueno, nada, ambas cosas. Uno, que para empezar sí se puede sugestionar ese pensamiento crítico, ese dudar, además de forma con coherencia. Y segundo, bueno, ahora me lía un poco, pero que el pensamiento crítico es inevitable. Te va a saltar y te va a dar en las narices. Y si no estás preparado, pues malamente. Sí. O sea, hay dos ideas claves, yo creo. Bueno, una tiene relación con lo que comentabas antes. Ahora mismo, mientras estamos hablando, hay una manifestación que flipas en Madrid, en la Puerta de Alcalá, organizada por el Partido Popular. Es decir, que el hecho de que la gente se posicione políticamente, que a veces hablamos de aquí, no se refiere a un marco ideológico concreto. Hay gente que duda y mucho y luego son falangistas, o son franquistas, o son fascistas. Quiero decir que la duda tampoco es una especie como de herramienta únicamente eso, de posiciones anticapitalistas y demás. La duda está ahí y trasciende el marco ideológico. Lo segundo es precisamente reforzar esa idea que comentabas ahora, que es como no tenerle miedo a la duda, como saber transitar entre esa certidumbre e incertidumbre, en poner como las cosas en tela de juicio. Y que probablemente, y aquí también rompo, digamos, una lanza por esa idea intelectualista de la filosofía muchas veces, probablemente el ejercitar la duda y el vivir con la duda no es un acto individual, que a veces lo asociamos mucho como una cuestión muy reflexiva, muy del yo mirándose al espejo. Pero la duda también se puede lidiar con ella de manera colectiva. Tener una red de apoyo, una red de gestión, una red que te ayuda, que te puede ayudar en las cosas más cotidianas y tal, permite precisamente habitar la duda, quizás de una manera de vivir una vida más vivible, por decirlo así, o más habitable. Entonces, también las respuestas a la duda pueden venir de la colectividad. O sea, no, la filosofía a veces se ha entendido también como un ejercicio como muy personal, como muy, como muy de interioridad. Aunque luego se han dado respuestas sociales, ¿eh? Pero como que el ejercicio, o sea, quiero decir que ha habido filosofía que luego ha hablado de la sociedad,
diría que la mayoría, y de cómo funciona y las soluciones que se le pueden dar, pero como que la génesis de ese acto filosófico siempre se ha entendido como de manera muy individual. Y de hecho, los currículos los currículos de la historia de la filosofía, cuando se da en el instituto, lo que hace es una especie como de línea de autores, ¿sabes? Que refuerzan un poco esa idea, ¿no? Como que toda la idea surge de alguien en concreto, con nombres y apellidos. Y yo quiero romper una lanza también por el hecho de la duda que surge y se ampara y se habita desde la colectividad. Y por último, a mí la cita de Zambrano, del hombre y lo sagrado, me parece muy buena, también porque le quito un poco de peso al concepto suyo de lo sagrado, porque ella tiene esta frase, ¿no? De que la filosofía, digamos, de que el origen primario de la filosofía es la pregunta metafísica por excelencia, que es ¿qué son las cosas? O sea, ¿qué es lo que observamos, lo que pensamos? ¿Qué son las cosas? Y ella dice que esa pregunta surge y se enfrenta a lo sagrado, ¿no? Como que está en ese tronco común de filosofía y, digamos, religiosidad o espiritualidad. Pero yo a ese sagrado le quito, digamos, un poco de peso, lo saco un poco del ámbito más religioso, lo llevo un poco más a lo que consideramos como esos elementos en nuestra visión del mundo que son pues como los más especiales o los más queridos, los más deseables, con los que queremos tener una relación más profunda, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco como la frase esta que dice Gata Katana de con lo sagrado no se juega. Como esos elementos de nuestra vida que es como, eso es intocable, ¿no? Entonces, generar ese tipo de sacralidad del mundo, ya te digo, no entendido como algo religioso y súper ritualizado, sino como esos elementos, vamos a decir, especiales que tenemos en el mundo, es también una forma, una estrategia de lidiar con la duda y de manera que nos relacionamos con ello y demás. Pero que el hecho de crear esa sacralidad del mundo tiene que surgir también de procesos dubitantes, reflexivos. Ya te digo, no tienen por qué ser individuales, pueden ser perfectamente colectivos. Yo creo que eso es una idea también primordial y que quizás en el episodio no pude extenderme mucho en ello, pero bueno, aprovechando este dialogismo contigo, pues la lanzo también como apéndice al episodio. Pues sí, me alegro que lo digas, porque iba un poco por ahí, reivindicando que la historia de la filosofía es una historia de pensadores religiosos. Al final te tienes que aferrar. Y bueno, nada, ya lo he dicho. Más te vale que sepas a qué te estás aferrando y qué no has pensado y qué has pensado. Sobre bueno, todo lo que has dicho, sí. Nada, vamos, para nada dudar, te va a sacar de ser reaccionario y a lo mejor tú tienes muy pensado porque para ti lo que es sagrado es el yate. No significa que sea una estupidez. Mientras lo tengas pensado, pues a lo mejor lo que pasa es que eres un enemigo mío ideológico, pero no significa que no se pueda llegar a eso. Así es que al final se acaba en el axioma, inevitablemente. Mira, Adorno tiene la dialéctica negativa y es espectacular, que es una especie de intento de filosofía sin ningún tipo de axioma, pero también es un ejercicio de pura frustración, aunque él diga que no en su mismo texto. Y sobre lo de que ese mito muy de nuevo relacionado con Descartes del pensar solitario, eso es del 18. Una cosa que a mí me gusta pensar es que se dice, yo no sé hasta qué punto esto es una cosa generada por la tradición o verdad, que el primero que empezó a leer sin hablar mientras leía, sin leer en alto, fue Aristóteles. Porque claro, en principio se empezó a escribir para poner en símbolos lo que se hablaba y se habla. Entonces, el primero que empezó a ese leer pensando en silencio fue Aristóteles, pero originalmente ni la lectura tenía ese componente solitario y se escribía para que te leyesen. Normalmente en Grecia la gente de dinero, eso lo sabes tú mucho mejor que yo, no leían ellos, les leían. Pero bueno, además Leonardo todavía en el Renacimiento, mientras pintaba, como era pintor culto, pues le leían libros. Pintaba y mientras tanto le leían a Euclides o a quien fuese. Voy ya si quieres. Nada, muy bien, gracias por tu última intervención. Ha aclarado mucho y voy si quieres ya con el libro, la película, el cuadro y la canción. Sí, genial. Sí. Pues mira, el libro... me iba a enrollar un poco sobre el libro, pero como ya llevamos un rato hablando, simplemente unos apuntes. Es sobre la certeza, que es
un libro que duda sobre la certeza y por lo tanto duda también a la vez sobre la duda, de Wittgenstein. Está un poco, es el último libro, lo acaba el año antes de morir. Él editó muy poquitas cosas en vida e incluso después de muerto han salido muy poquitas más. Y está un poco en el estilo de las, no sé si lo has leído, de las meditaciones filosóficas. Y son pensamientos sobre, que eso a él le obsesionaba mucho, sobre qué es lo que te hace tener certeza de algo. Es un libro bastante anti-ilustrado, que yo creo que es la verdadera esencia de Wittgenstein. Que es uno de los filósofos que yo más he leído. Entonces se plantea cosas como, bueno, entonces, ¿por qué creemos? Cosas un poco que abren, lo que luego son las preguntas de los conspiranoicos. ¿Por qué el hecho de que te enseñen una foto de la Tierra ya te hace creer que la Tierra es redonda? Pero no diciéndote que no lo creas, sino haciéndote ver que crees que tienes un montón de certezas que simplemente son, pues, cómo se construye la realidad. Al final y al cabo es una cosa muy social, por una serie de cosas que si no las creyésemos nos derrumbaría el mundo que compartimos socialmente. Está increíble, a mí me parece un libro. Y dentro de Wittgenstein, que a veces es muy... escribe como lo que se llama en inglés como con riddles, ¿no? Como no son acertijos. Sí, Como, sí, como... vamos, más o menos. Bueno, como con paradojas, un poco, aforismos paradójicos. Pues dentro de eso es bastante asequible y divertido de leer y es cortito, así que guay. Es un libro del año 50 o algo así. La peli sobre la duda y sobre lo que te decía, que un vínculo empático es creer en el otro, quiero traer una peli de una palabra que se usa mucho y no siempre se ha visto la peli, que es Gaslight, de George Cukor, con Ingrid Bergman. ¿Tú has visto la peli? No, de hecho no la he visto. Pues es muy cine clásico, tiene un punto pues así muy clásico teñoño, muy cine clásico de Hollywood con los tópicos. Pero está basada en una obra de teatro inglesa, es como tanto la obra, la peli de los años 30, 40. Y sí que tiene esta cosa de cómo los manipuladores se apoyan en que, claro, para querer en alguien tienes que confiar en él. Entonces, cuando quieres mucho querer a alguien, estás en sus manos, porque si ese alguien te hace dudar incluso de tu percepción, estás jodido. Realmente se da el caso de que hay gente que niega lo que tiene delante con tal de no distanciarse de la persona a la que ama, cuando esa persona es una manipuladora. Es escalofriante y pasa, es cotidiano. Y está bien visto en la película. Además, en el 44 resulta como psicológicamente muy interesante, muy pronto. Está todavía prácticamente, bueno, la obra es del 38, está escribiendo Freud. El cuadro, más dudas diferentes, pues la duda en el otro, primero la duda más filosófica, y el cuadro es un grabado, no es un cuadro, de Fuseli, de finales del 18, del cuadro mítico de la pesadilla, que es, traducido al castellano, él es suizo, pero trabaja en Inglaterra, entonces el título está en inglés, pero sería algo así como la desesperanza o el desasosiego más bien del artista frente a la grandeza de las ruinas antiguas. Entonces es como hay un personaje neoclásico, es de finales del 18, que está como derrumbado delante de una escultura gigante de la que solo queda un pie. Y entonces esa pregunta por el pasado, ¿no? Que... Mira, muchas de la conspiranoia claramente también sale de no saber lidiar de forma coherente con la duda, porque mucha de la conspiranoia que hay historicista de las pirámides marcianas y todo ese tipo de cosas surge de preguntas muy normales que nos hemos hecho siempre y también de la pretensión a veces de la academia de dar respuestas a todo, que es... Bueno, pues siempre, no sé si siempre o en algún día lo descubren del todo, pero es normal que haya cosas de cómo hicieron las pirámides. Entonces, esa intriga también que es súper normal. Muchas veces, fíjate, para que se vea lo reprimida que está la duda y lo cotidiana que es, los niños se hacen más, en el mundo en el que vivimos, más preguntas filosóficas, religiosas, que son las mismas, básicas de la existencia en general que los adultos. Entonces ahí por el camino ha habido una represión, porque esas preguntas no se dejan de plantear en otras culturas. Y para acabar, bueno, pues esto ya sí que muy
cotidiano, cotidiano total. Una canción de un grupo de ska que me gusta mucho, que se llama Mr. Review, se llama Rainy Day, y la letra es muy, bueno, tiene un punto ñoño, pero la canción es muy bonita, me gusta mucho, ese grupo me gusta mucho. Y esto se plantea, nada, simplemente, pues está como una mala racha que la relaciona con un día lluvioso y dice, cuando llegue el mañana seguirá habiendo días lluviosos, porque cuando yo era niño me habían dicho que de mayor haría siempre sol, ¿no? Más o menos, esa es la metáfora. Muy básica, pero también un poco en la línea que tú decías, trayendo la duda a lo cotidiano. Y Sí, eso sería. efectivamente. Muy bien. No, de hecho me parece muy buena idea, que no lo hemos comentado, pero lo del tema de la niñez y cómo se relacionan con la duda. Yo hace poco, también por contar historia cotidiana, estaba en el tranvía en Viena, aquí en Viena, y había un grupo de niños, pues eso, de prácticamente infantil o primero de primaria, yo que sé, o sea, pequeños. Y estaban hablando, y había dos que estaban hablando de qué pasaría si se rompía la ventana del tranvía y si se podía romper o no. Entonces, la duda era qué pasaría si sin querer rompían la ventana. O sea, si se apoyaban o lo que sea y de repente la ventana se rompía. Y la reflexión de uno de ellos era, claro, si rompes la ventana vas a la cárcel. Vas a la cárcel porque los ladrones rompen ventanas. Entonces, si tú rompes una ventana, automáticamente te conviertes en ladrón y por ende, ¿sabes? Te llevan a prisión. O sea, quiero decir que tenían toda una reflexión que luego en nivel de contenido, pues obviamente tal, pero todo ese ejercicio parecía como, yo me imaginaba como una ágora de niños pequeños ahí conversando sobre éticamente qué ocurría si se rompía la ventana. Entonces, bueno, es un poco un ejemplo de lo que tú comentabas, ¿no? De que cómo observamos la duda en la niñez, esos famosos porqués, y por qué no sé qué, y por qué no sé cuánto, es como que no se acaban nunca hasta que ya los padres dicen, mira niño, vete a jugar, ¿sabes? Déjame tranquilo. Que es verdad que luego cuando vamos creciendo como que parece que tenemos las cosas todas mucho más claras y en verdad no. Asumimos que las tenemos claras. Pero... Hay una represión clara, a todo se le asume que no te va a dar un problema, que no va a haber un error. Creamos las máquinas más complejas que dan más problemas constantes. La última vez que hicimos el dialogismos no funcionaba el ordenador, es una cosa totalmente cotidiana la avería. Pero todavía los informáticos, cuando les llamas y les dices, he hecho lo que me has dicho y no funciona, te responden, no puede ser, pero si eres informático, tus máquinas viven en el constante problema. Un arco da mucho menos problema que tus máquinas y hay una especie de fe en que todo va a ir bien siempre. Bueno, es como en realidad es la radicalización del idealismo platónico que inicia la filosofía y la ha acabado matando. Bueno, totalmente. Esto ya es ponerse demasiado filosófico, así que lo podemos dejar. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, ha sido un placer y ya nos estamos en contacto para las próximas. Chao. Chao, chao.